Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos con más, amigos, y es momento de hablar del tema electoral porque hoy es un día crucial. Hoy, 30 de agosto, en teoría, pues ya se deberían conocer todas las alianzas de los partidos y movimientos políticos, porque hasta hoy es el tiempo para que las fuerzas políticas negocien sus alianzas que podían resultar en listas únicas o incluso en la aparición de nuevos binomios. Recordemos que el binomio solo puede salir de los nombres ya inscritos como candidatos de las diferentes fuerzas que conforman la alianza. En todo caso, lo que se ha visto bastante es una fragmentación electoral, ya que esto ya era evidente desde el año 2023 y ahora parece intensificarse en este año que viene, electoral en el 2025, en el que estaremos los ecuatorianos en febrero en las urnas. Y bueno, en el 2023 los votantes tuvimos que elegir entre 10 binomios, pero para este año parece que van a quedarse los 17. Las alianzas todavía no se ha conocido noticias y de hecho lo que se sabe de este famoso diálogo de las izquierdas cerró, pero con acuerdos mínimos, sin alianzas electorales en firme, algo que se lo veía venir, la verdad, porque claro, muchas de las alianzas dice, o muchas organizaciones dicen, bueno, yo estoy abierto a las alianzas, pero que se unan a mí. Y así pues cada uno, y así es difícil que pueda darse candidatos comunes. En todo caso, bueno, aquí está el cronograma, sigue en marcha, hay temas pendientes también, por ejemplo, la denuncia que hace Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa. Ahora se conoce que se frena en el Tribunal Contencioso Electoral. Y bueno, vamos a ver qué sucede de todo esto, porque el trámite de esta denuncia de la vicepresidenta en contra del presidente candidato Daniel Noboa por violencia política quedó temporalmente suspendida en el TCE. Vamos a ver qué pasa, porque esto ocurrió porque la asesora presidencial Diana Jacome recusó al juez Fernando Muñoz para que deje de conocer esta denuncia. En todo caso, esto también está pendiente, todo esto en medio de el calendario electoral que sigue corriendo. Estamos con Carlos Aguinaga, él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo ve este panorama electoral? Cada día hay noticias, cada día se mueven cosas y bueno, hoy es el último día para que las organizaciones políticas presenten sus alianzas. Al parecer no ha habido alianzas, al menos que lleven a tener un candidato común, a que se reduzca esa lista de los 17 binomios. ¿Cómo vemos todo este panorama? Gracias por estar con nosotros, Carlos. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes siguen a Radio Sucesos, tanto en la radio como en las redes sociales y en las plataformas informáticas. Bueno, eh, era de esperarse una situación así en el caso de la participación política electoral en el Ecuador, porque tenemos un sistema que lo permite, un sistema que abona a la hiperfragmentación, a la proliferación de candidatos, a partidos de papel, a partidos de alquiler, a la compra-venta de candidaturas, a el acomodo de los candidatos ungidos, designados sin democracia por las organizaciones políticas, por las élites de las organizaciones políticas. Hablan de que se debe cumplir las democracia interna, las elecciones primarias, pero lo que vemos los ecuatorianos, los ciudadanos, los, eh, eh, los 13.800.000 ciudadanos habilitados para aprobar, no son elecciones primarias. Elección primaria quiere significar que todos los ciudadanos salimos a escoger entre varias opciones que presenta cada una de las organizaciones políticas en un solo proceso electoral. Tampoco hemos visto procesos electorales internos, donde los afiliados que dicen tener las organizaciones políticas, unas dicen que yo tengo 2 millones de afiliados, otra dice yo tengo 800.000, otra 500.000. No vemos a esos afiliados saliendo a votar, a escoger a los candidatos que proponen los partidos. Entonces, el sistema de elección
que se está empleando es un sistema de elección que va en contra del artículo 108 de la Constitución. Le denominaron elecciones representativas. Por tanto, todos los designados carecen de legitimidad de origen y sus designaciones son inconstitucionales. Entonces, por eso vemos toda esta feria de candidatos con los agravantes que hoy se utiliza el sistema de participación política para gozar de impunidad judicial. Y una cosa es la inmunidad electoral y otra cosa es la impunidad judicial. Está mal interpretado este artículo del Código de la Democracia, que debe proteger al candidato desde que inscribe la candidatura hasta que se proclama su candidatura. Nada más, no tiene por qué proteger antes ni después, ¿no es cierto? Entonces, vemos también los cambios de camiseta, partidos sin estructura y organización, que lo que hacen es buscar candidatos, ver quién, o hay ciudadanos que buscan quién les patrocina. Y eso se ha reflejado con claridad ahora en esta participación, que no es la única oportunidad que esto ha pasado, lo cual nos va a llevar a una representación inadecuada. Es decir, los resultados de la elección van a ser los mismos resultados de lo que hemos venido protestando respecto a la integración de la Asamblea los últimos años, con los mismos vicios, con los mismos conflictos, con los mismos intereses. Entonces, no hemos avanzado. Es complejo y lo que se viene también en febrero es complejo, Carlos. Y bueno, hablando de las alianzas electorales, porque hasta hoy se podría conocer alguna alianza, aunque parece que no hay ninguna a la vista. En todo caso, esta de las alianzas electorales es una herramienta que está incluida en el mismo Código de la Democracia. Esto se hace para evitar la proliferación de candidaturas que estamos viendo y por ende la división del voto. De hecho, el artículo 202 de esta norma establece que en caso de darse alianzas, las organizaciones podrían incluso recibir un 20% adicional del monto de la elección electoral que asignó el CNE, pero pese a esto y pese a que esto esté incluido en el Código de la Democracia, Carlos, las alianzas no han prosperado, incluso las conversaciones que se han registrado de las distintas organizaciones políticas no han avanzado a buen término. Por ejemplo, esto de las izquierdas quedó en nada a la final y bueno, así está también el tema de la derecha, de la centro derecha, y intenciones de conversar, pero a la final que no quedan en nada. ¿Por qué se da esto? Y también, ¿para qué está este artículo en el Código de la Democracia si a la final no resulta atractivo para las organizaciones o partidos políticos? A ver, esto fue un aliciente engañoso en la reforma de 3 de febrero del 2020. O sea, les vamos a dar un poquito más de plata, les vamos a dar un poquito el doble de espacios en promoción electoral. Lo que pasa es que el sistema de alianzas en el Código de la Democracia y en el sistema electoral ecuatoriano fue muy mal diseñado. Primero por la temporalidad y por la época. Es decir, las alianzas deben formarse en el periodo de inscripción de candidaturas, que corre desde los primeros días de septiembre hasta los primeros días de octubre, me parece el 12 de octubre por ahí. En ese periodo deben presentarse las alianzas, no antes. O sea, pusieron este periodo justamente para que no haya alianzas. No pusieron para que existan, pusieron para que no exista. Esa es la realidad. Porque además, después de octubre, cerradas las inscripciones, pasan 2 meses para que comience la campaña, ¿no es cierto? Y mes y medio más para que sean las elecciones. Es decir, tienen alrededor de más de 100 días, 105 días, 120 días entre la inscripción y el día de las elecciones, donde perfectamente se podían imprimir papeletas y todo el tema, sino que esto es engañoso, así como las circunscripciones electorales. Cuando metieron las circunscripciones electorales también es engañoso, distorsiona la voluntad popular. Adicionalmente, las circunscripciones son hechas para beneficiar a la primera minoría o a la primera mayoría. Entonces,
están muy mal diseñados. Y es por eso que la representación tiene una tendencia a favorecer a una organización política en el quien maneja bien este tema de los elementos del sistema, sabe qué es lo que tiene que hacer. En cambio, los otros, que son unos neófitos, que solo están por el membrete, por llenar el currículum, por fragmentar, a veces son organizaciones satélites que ayudan a las organizaciones grandes a fragmentarle al opositor. Entonces, cuando hay este tipo de instituciones como la que vemos hoy de las alianzas en el Ecuador, que no está en tiempo, en temporalidad, en condiciones, no está adecuadamente, en requisitos, no fue diseñado cómo debe operar, no se estableció un régimen de renuncia de candidaturas, ¿no es cierto?, para que opere la alianza. Se mantuvo el sistema de irrenunciabilidad de las candidaturas. Claro. Entonces, cuando está esto mal diseñado, va a salir todas las cosas mal. Ese es el problema. Va a salir mal. Entonces vamos a tener esta proliferación de candidatos. Entonces la culpa es de quiénes, de los asambleístas. ¿Quiénes son los asambleístas? Representantes de los partidos, de las élites políticas. ¿Quiénes no han permitido un adecuado sistema electoral? Las élites políticas, los dueños de los partidos, los cacicazgos, los liderazgos dentro de los partidos. Entonces, no, esto es una rueda de dependencia política electoral y de representación que viene operando en el Ecuador desde hace algunas décadas. Así es, ese es un tema y que ojalá alguien algún día pueda tener esa voluntad política para reformar lo que está mal en este código de democracia. Ahora, Carlos, pasemos a otro tema que es también muy polémico y es una papa caliente que tiene el gobierno en estos momentos, que es la vicepresidenta. Y no solo porque, bueno, tendría que dejarle encargada la presidencia cuando el presidente candidato esté en campaña, sino también por esta denuncia que la vicepresidenta interpone ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del presidente Daniel Noboa, presidente candidato por violencia política. En todo caso, ¿cómo vemos de esta situación? De momento mencionamos que está frenado este trámite porque la asesora presidencial Diana Jacome recusó al juez Fernando Muñoz del TCE para que deje de conocer la denuncia por esta supuesta infracción electoral, pero esto eventualmente se va a retomar y cómo le va a afectar al presidente candidato Daniel Noboa. A ver, aquí hay varios temas, ¿no? Primero, la denuncia que tienen contra la vicepresidenta que hace el señor Guarderas es por un acto electoral, de campaña electoral, ¿no es cierto? Eso es una cosa, eso es una infracción de un tipo que sigue el mismo procedimiento, obviamente, que el otro, la denuncia, en cambio, que hace la vicepresidenta en contra del presidente, es por un tema de violencia política de género, bajo el mismo procedimiento, otro tipo de infracción. Aquí el problema son varísimos los problemas. En primer lugar, eh, igual mal configurado el Código de Democracia en el tema de infracciones. Si uno lee el concepto de infracciones que lleva el Código de la Democracia, se trata de infracciones con relación al proceso electoral, a las elecciones, ¿no es cierto? Aquí, en el tema de violencia política de género, manejaron muy mal, inadecuadamente, la reforma del 3 de febrero del 2020, ¿no? Que lo que hicieron es copiar la violencia política que está en la Ley de Amparo y Protección por Violencia de la Mujer, la general, copiaron acá y pusieron un montón de causales. Causales en las cuales sopla el viento y hay violencia política de género, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos que defender, obviamente, la violencia política en contra de todos aquellos que afectan ese tipo de violencia, deben ser sancionados, desde luego, pero en tema de procesos electorales, de competencia electoral, tenía que haberse regulado adecuadamente.
Sí, porque ahora cualquier cosa que se diga ya puede ser misoginia, puede ser estereotipo de género, puede ser violencia, puede ser cualquier barbaridad. Entonces, lo que se ha convertido más bien este tema es en una especie de persecución y chantajes de unos contra otros o de respuestas. Pero aquí hay un agravante peor todavía, porque no puede un órgano electoral de justicia electoral destituir al presidente de la República, porque las causales de destitución del presidente de la República están previstas en la Constitución, son únicas y exclusivas. Claro. Entonces, si la Asamblea, para llegar a ese tipo de destitución, tiene que haber un juicio político y después del juicio político tiene que haber un proceso de destitución con 137 miembros que son ahora, es realmente irrazonable que ahora, mediante una denuncia de infracción por violencia política, se pretenda decir, destituir, por ejemplo, al presidente de la República. Es decir, no hay coherencia en la norma, sea quien sea el presidente de la República, a Pero mí no no, sería no me destituirlo, pero sí interesa. afectarle al presidente candidato, en todo caso, a él como candidato. A ver, es que el tema, ahí el tema, me parece a mí que en mi criterio no hay competencia del Tribunal Contencioso Electoral. No sé si habrán alegado o no la incompetencia. Que además la violencia política de género está regulada en dos leyes. En el Código de la Democracia y en esta ley de amparo y protección a la mujer por violencia de género, por violencia y todo eso, está regulado en estos dos cuerpos normativos. Eh, Porque si no, este órgano, el Tribunal Contencioso Electoral, pasa a ser un juez especialísimo en términos político-democráticos y puede destituir hasta presidentes y todo el tema. Vea, ya pasó con el tema se destituyeron en el pasado la Asamblea de los Manteles, ¿se acuerdan? Más de 50 diputados. Así. Eh, entonces, se utilizan estos órganos del poder público para perseguir, para obtener triunfos, y vemos lo que está pasando. Eh, Pusieron en el 2012, 2014 la competencia de remoción de los alcaldes al Tribunal Contencioso Electoral, un tema político, porque ni siquiera se analiza el fondo, sino la forma. Entonces, son mecanismos de persecución. Dices, ve, si yo controlo el Tribunal Contencioso Electoral, si te pones bien, estás aquí, ya no te remuevo. Cuando o sea, no hay este tipo de garantías serias en un sistema democrático bastante débil como el caso ecuatoriano. Y este es un ejemplo, lo que está pasando ahora, estas interdenuncias de unos contra otros. Bueno, no es el presidente en contra de la vicepresidenta, es un miembro de un órgano, de un poder público. Los asuntos son distintos, pero la estabilidad democrática, la gobernabilidad, se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque está mal diseñado la norma y porque se utiliza este tipo de procedimientos para buscar apoyos y para chantajes políticos. O sea, de juridicidad esto nada tiene. Lo que tiene es, aquí tú me persigues, yo te persigo y te persigo directo, y detrás de eso y detrás de la mesa hay que preguntarse quién estará apoyando a unos y a otros. Entonces, si no se regula adecuadamente este tipo de cosas, eh, si no se pone causales expresas, ¿cierto? Vinculadas, porque claro que puede haber causales terribles, ¿no es cierto? Por ejemplo, que las candidaturas, como muchas, fueron aquí en el Ecuador financiadas con dinero sucio del narcotráfico. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido sentenciado aquí en el Ecuador por eso? Y además, las mafias nacionales e internacionales vinculadas con este tipo de negocio infiltran las candidaturas con dinero sucio, con dinero en efectivo, y después tienen el sartén por el mango para denunciar a quienes les dieron, les facilitaron este dinero. Por eso es que en un proceso, cuando no hay controles, ¿no es cierto?, se producen este tipo de cosas. Y ya vamos insistiendo, elección tras elección,
que el Consejo Nacional Electoral no ejerce los controles adecuados, control del uso del dinero, control de la propaganda, control de las redes sociales. Se invierten millones, cientos de miles de dólares en campañas en redes sociales y en plataformas informáticas. Entonces, ahí estamos complicados. Ahí estamos complicados, se nos va el tiempo, Carlos. Muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre los temas más preocupantes Gracias a la usted. contienda electoral y bueno, seguro vamos a conocer después de este día si es que se dan